Héctor. Hola, encantado de estar aquí, Susi, como siempre. Gracias. Pues bueno, cuéntanos un poco cuál ha sido el comportamiento de los mercados desde esta corrección que vimos a final de enero hasta ahora. Mira, los colegas ya han descrito gran parte de lo que hemos visto aquí. Creo que lo que nos podemos llevar a casa, y ya lo comentamos aquí en su momento, es este episodio de volatilidad que empezó a finales de enero y continuó por febrero. Como dijimos, no va a calmarse rápido. Típicamente los periodos de volatilidad duran más de 30 días y efectivamente ahí sigue, ¿no? Y esa volatilidad la podemos medir por el famoso índice VIX, que estaba en 9 puntos, llegó a 37 puntos, ¿sí? Pero ahora está en 16, es decir, está casi al doble de lo que estaba a finales de diciembre del año pasado. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues es un poco la psicología de los mercados. Cuando viene un ajuste como el que tuvimos, pues mucha gente se da cuenta que sus portafolios son hasta cierto punto vulnerables. Lo que buscan es tratar de inmunizarlos, ¿no? Tratan de buscar acciones un poquito más defensivas. Técnicamente nosotros decimos con betas bajas, es decir, con baja sensibilidad a lo que pase con el resto del mercado. Y en términos todavía un poco más técnicos, buscar portafolios de menor duración, es decir, que los flujos promedio del portafolio sean lo más cercano posible en el tiempo. Ya sabemos que en términos de las acciones, típicamente las acciones tienen flujos mucho más lejanos que un bono típico, ¿sí? Pero dentro de las acciones, pues las acciones de bajo múltiplo típicamente tienen una duración menor que las acciones de alto múltiplo, ¿sí? Lo cual a mí me sorprende que el índice Nasdaq haya llegado a un máximo recientemente, porque el índice Nasdaq está muy cargado hacia empresas tecnológicas de alta duración, ¿sí? Eso me parece que es un poco una aberración dentro de todo el contexto que está sucediendo. Yo pensaría que el Nasdaq podría tener una corrección también, ¿sí? Aunque en términos generales, comparado con mis colegas, me siento un poco más tranquilo en términos de la volatilidad y las perspectivas hacia adelante. ¿Por qué? ¿Cuáles son tus perspectivas hacia adelante? Mira, bueno, en primer lugar, tuvimos muy buenos reportes corporativos al cuarto trimestre del 2017. El índice Signum, que así le llamamos, de bondad en los reportes, nos había marcado 45 puntos al tercer trimestre del 2017. Tuvimos una lectura de 71 puntos, es decir, una mejora sustancial en la calidad de los reportes, ¿no? Buenos reportes de consumo, muy buenos reportes financieros, buenos reportes incluso en algunas empresas industriales, lo cual fue bastante sorpresivo, ¿sí? El incremento en ventas del trimestre con respecto al mismo trimestre del año anterior fue del 11%, que es bastante bueno. El incremento en EBITDA fue del 24%, que es espectacular, ¿sí? En la muestra Signum, que son 50 empresas. Es decir, fue un reporte sorpresivamente bueno. Que eso no quiere decir, una golondrina no hace verano, y eso no quiere decir que los reportes que vienen van a ser necesariamente tan buenos. Sobre todo que cuando tienes reportes tan buenos, a veces la comparación es complicada, ¿no? Sin embargo, creo que el primero, segundo y tercer trimestres de este año pintan para ser buenos. Y ya nos decía el director de análisis económico del Banco de México, pues vemos una economía mexicana bastante resiliente ante los impactos que estamos recibiendo del exterior. Entonces, en ese sentido, yo me encuentro relativamente optimista. Ahora, tomemos en cuenta que en lo que va del año el mercado no ha dado, ¿no?, un rendimiento. ¿Por qué? Pues porque hay algunas nubes por ahí en el horizonte. Tenemos Telecán, tenemos también las elecciones presidenciales en el mes de julio, también tenemos el impacto de la reforma fiscal. Entonces, eres más optimista que lo que decían hace unos momentos, pero pues, ¿cuáles son tus expectativas para el segundo semestre del año? Mira, o sea, digamos que no necesariamente estoy optimista con respecto a los resultados, tanto del Telecán como de las elecciones, como de todo lo demás. Lo que siento es que la economía mexicana ha sido muy resiliente y o sea, es una economía bastante bondadosa, pensaría yo, ante los impactos que hemos tenido, ¿no? Lo que vemos es que hay una inversión fija bruta que está estancada y que sin embargo, al menor pretexto vemos un incremento en esa inversión fija bruta, por ejemplo, en las empresas que nosotros cubrimos. Es decir, los inversionistas están ansiosos y las empresas están ansiosas de invertir en el mercado mexicano porque le ven un enorme potencial. Por otro lado, en términos del tipo de cambio, yo lo que veo es que a cualquier claridad en las perspectivas, el tipo de cambio tiende a apreciarse, no a depreciarse. Es decir, me parece que la trayectoria natural del tipo de cambio en estos momentos
momentos es hacia la apreciación, ¿no? Okay. Siempre y cuando no lleguen esos shocks externos. ¿Cuáles son los shocks externos? Bueno, pues punto número uno, vemos la economía de los Estados Unidos. Creo que ahí bien, check, o sea, se ve bien la economía de los Estados Unidos. El último reporte de empleo fue fantástico, es decir, nos acercamos al pleno empleo y sin embargo no hay presiones inflacionarias. Es el mejor de los escenarios. Por lo tanto, el siguiente factor de riesgo, que es la Fed, creo que va a mantenerse relativamente tranquila, ¿no? A pesar de que tenemos un cambio en el liderazgo de la Fed, y típicamente los cambios de liderazgo te llevan un poquito, a menos que estés en una crisis como la de 2008-2009, te llevan a ser un poco más estricto, ¿no? Creo que ahí la Fed también podríamos pensar que está tranquila. Entonces, por el lado exógeno, creo que bien en general, ¿no? Reforma fiscal en Estados Unidos puede tener un impacto negativo sobre la economía mexicana. NAFTA. En los últimos días sabemos que el presidente de los Estados Unidos pues no necesariamente es lo más congruente que hay en el mundo, ¿sí? Sin embargo, lo que dijo es que le dijo a su amigo Enrique y a su amigo Justin que pues le urge terminar esta negociación antes de julio, ¿no? Entonces, ¿quieres o no quieres TLC, no? Y por otro lado, bueno, pues hoy el tipo de cambio vio cierta volatilidad porque también le dijo a un grupo en privado que él se quiere deshacer del TLC. A mí me parece que realmente, a pesar de que su entendimiento de la economía no es el mayor, creo que entiende que el TLC es un negocio de más de $1 billón, $1 millón de millones de dólares, y no estaría muy padre echarlo para atrás. Claro. Entonces, ahora su señal es quiere terminarlo antes del 1 de julio. ¿Es eso posible? Creo que sí, pero hay que tener mucha disciplina, ¿no? Y finalmente, por supuesto, el tigre en la habitación, ya no es el elefante, ahora es un tigre en la habitación. Y bueno, si hay un cambio de modelo económico, ahí sí, o sea, yo no estaría nada optimista, ¿no? Claro. Entonces, gane quien gane, y bueno, me estás escuchando, candidato de izquierda, quiero que entiendas que si cambias el modelo económico, esto no va a estar bien para nadie, ni siquiera para los pobres, ¿sí? O sea, todos vamos a padecer un cambio de modelo económico. Creo que sí debe haber una política social. Creo que todos pensamos que puede haber una política social. Hay margen para una política social para cualquiera de los tres candidatos, ¿sí? Pero no un cambio de modelo económico. Bien, pues muchas gracias por el análisis, Héctor Romero, director general de Signum Research. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Sus. Y nos vamos.